Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a Oscar Hernández, de Codeando México, quien va a compartir a primera mano la experiencia de esa organización sobre el mapeo colaborativo. Y mientras Oscar presenta todo que Codeando México hace y entiende por mapeo colaborativo, pueden dejar sus preguntas en la sesión de Q&A. Y eso, adelante, Oscar. Muchas gracias y bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por proporcionarnos este espacio para estar hoy aquí. Como dijo Julia, yo me llamo Óscar y hoy vengo en nombre de Codeando México. Codeando México somos una ONG mexicana que estamos basados en comunidad y nos enfocamos en el uso de tecnología cívica y datos para resolver problemas públicos. Nosotros normalmente trabajamos con personas, activistas y gobiernos de todos los niveles y en general casi todo el trabajo que hacemos es colaborativo. Nunca hacemos proyectos individuales, sino que siempre hacemos proyectos que salen en colaboración con otras personas, ¿no? Aquí tienen la web por si quieren ir a curiosear un poco más de lo que hacemos. Y nada, pues hoy vamos a estar hablando de mapeos colaborativos y de open source. Básicamente van el uno con el otro, ¿no? O sea, hoy en día el open source, justo una de las cosas que ha promocionado es la posibilidad de hacer mapeos colaborativos para cosas que antes no eran posibles, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar viendo pues, cómo los mapeos colaborativos y open source son una estrategia viable, de bajo coste, escalable y efectiva para que organizaciones, gobiernos o incluso individuos puedan hacer mapeos colaborativos o incluso individuales, ¿no? Si alguien quiere hacerlo. Y, bueno, un poco también el papel que juegan estas herramientas open source en habilitar esto, ¿no? Pero, bueno, antes de hablar de los mapeos colaborativos, vamos a hablar un poco de los datos, ¿no? De por qué hace falta hacer un mapeo colaborativo. Pues normalmente es porque queremos conseguir datos, ¿no? Y los datos hoy en día pues, son muy necesarios para muchísimas cosas. Hoy vamos a hablar de mapeos colaborativos y básicamente, pues es un mapeo colaborativo, es un ejercicio en el cual el objetivo final es conseguir datos para luego hacer otra cosa después, ¿no? Y pues estos datos hoy en día son necesarios para multitud de temas, ¿no? Desde temas de transporte y movilidad, gestión de recursos naturales, dar respuesta a desastres naturales. En general, los datos son necesarios, especialmente los datos georreferenciados, porque permiten a los gobiernos mejorar su eficiencia, ¿no? Y cómo ofrecen los servicios a los ciudadanos y su propia gestión, ¿no? Eh, y nada, pues eso, sin datos en general es muy difícil poder hacer eso de una manera efectiva. Sin embargo, pues conseguir datos, aunque pareciera que es algo sencillo, en verdad es bastante costoso. Es costoso desde un punto de vista económico, es costoso desde un punto de vista humano y de recursos técnicos. Sin embargo, hay alternativas, ¿no? Tradicionalmente, poder hacer este tipo de recopilación de datos estaba al alcance pues, de ciudades o municipios que tenían recursos para hacerlo. Sin embargo, pues eso, con la democratización del open source, hoy en día es posible que municipios con menos recursos puedan justo acceder a este tipo de mapeos, ¿no? A esta captura de datos, ¿no? Y pues nada, les quería enseñar un pequeño grafiquito que en verdad lo que resume es un poco, cuando hablamos de datos, los datos podrías considerar que tienen un ciclo de vida desde que se crean hasta que se archivan y se destruyen. Y hoy vamos a estar hablando sobre todo de la parte de la generación, la captura y el almacenamiento, ¿no? Pero cuando estemos hablando de mapeos colaborativos, hay que tener en cuenta que en verdad tú ya tienes que tener en vista que los datos, pues eso, luego vas a tener que procesarlos, vas a tener que analizarlos. Entonces, cuando tú planteas un ejercicio para obtener datos y usarlos, pues no es solo la captura, el mapeo, sino que tiene más cosas. Y pues nada, hoy vamos a estar trabajando un poco en la parte de la generación y la captura, ¿no? Y el almacenamiento de los datos. Eh, y bueno, ¿qué son los mapeos colaborativos? Pues en verdad es algo muy sencillo, ¿no? Es gente que se pone de acuerdo, que se juntan para
literalmente recabar datos o actualizar datos. No siempre son datos nuevos, sino que a lo mejor es corregir información que ya existía, pues porque las cosas en general no están estáticas, sino que se mueven, ¿no? O sea, la población cambia, el territorio cambia, llega un desastre natural y todo cambia. Entonces, también es actualizar datos, ¿no? No es solo capturarlos. Y bueno, nosotros hoy vamos a estar hablando de mapeos colaborativos con herramientas digitales, ¿no? Pero pues uno también podría pensar los mapeos colaborativos desde un punto de vista análogo, en el cual con papel y lápiz podrías ir a hacerlo, ¿no? Pero hoy vamos a estar hablando de justo del potencial que tienen estas herramientas digitales, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de colaborativo, estamos hablando de personas, ¿no? Pero ¿quiénes serían estas personas, no? En verdad esta pregunta es un poco amplia porque cuando se trata de un ejercicio colaborativo, tú podrías tener un ejercicio colaborativo en el que solo participan personas del gobierno, solo participan ciudadanos, o participa el gobierno con ciudadanos, o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no hay una definición específica, ¿no?, de quiénes son estas personas, pero nosotros hoy queremos hablar de la componente que sería un poco de la participación comunitaria, ¿no? Y es como los propios ciudadanos se involucran en un ejercicio de mapeo colaborativo, ¿no? Ya sea por su cuenta o con un gobierno, ¿no? Y esto es muy importante porque es necesario que los gobiernos en general intenten abrir mecanismos de participación con los ciudadanos, pues para empezar, para que haya más confianza entre el trabajo que se realiza en gobierno y la percepción que tienen los ciudadanos del trabajo que hacen los propios gobernantes, y también para que los propios ciudadanos puedan ver el resultado del trabajo que se está haciendo, eh, y no solo la confianza, ¿no?, sino también cuando se generan estos datos y se generan mediante la participación de los ciudadanos, eh, el hecho de que integremos ciudadanos que sean de distintos contextos, de distintos géneros, de distintas capacidades. Eh, los datos al final van a ser más representativos de la realidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si estamos haciendo un mapeo colaborativo que es de percepción de seguridad, no es lo mismo que ese mapeo lo hagan hombres de 30 años que lo haga una diversidad de personas, ¿no? Y lo mismo para temas de transporte, porque no todas las personas hacen el mismo uso del transporte, ¿no? Entonces es muy importante que la participación comunitaria forme parte de estos actos colaborativos. Y bueno, los gobiernos deberían intentar este como mecanismo de participación. Si no lo están implementando, pues empezar a implementarlo y no dejar de implementarlo, ¿no?, sino que se convierta en una dinámica normal, ¿no?, en los gobiernos. Y bueno, si hay alguien en la llamada que es un trabajador público, un funcionario público, se estará preguntando, pero bueno, ¿y cómo consigo involucrar a la gente? Bueno, pues aquí va a depender mucho de la situación específica, ¿no? Nosotros desde Codeando hemos trabajado diferentes proyectos en los cuales hemos trabajado, por ejemplo, haciendo llamados a estudiantes o directamente yendo a trabajar en los barrios. O a veces incluso se puede considerar la posibilidad de, pues bueno, ya aquí ya no habría un componente de participación comunitaria, pero sería, por ejemplo, buscar mapeadores profesionales, ¿no? O sea, a lo mejor decir que necesitas contratar a alguien para que haga el ejercicio. Pero bueno, al final del día, el gobierno es quien tiene que empezar un poco este proceso, ¿no?, de intentar integrar gente que no sea de gobierno a los procesos de mapeo colaborativo. Y vamos a ver algunos ejemplos. No sé si están familiarizados con alguno en concreto, pero estos van a ser algunos de los que hemos realizado en Codeando. Este ejercicio lo realizamos en el municipio de León, en Guanajuato. El proyecto se llama Mapea tu cuadra. Se hizo en colaboración con voluntarios y con una organización local que se llama Urbe. El objetivo del mapeo eh, era en una colonia, en tipo de mapeo, se identifica la movilidad en esa colonia, ¿no? Micromovilidad, ¿no? Y ese mapeo, ejercicios de urbanismo táctico para mejorar puntos que se habían detectado que eran como quizás un poco problemáticos. En este ejercicio se usa una herramienta que se llama Cobo Toolbox, que vamos a ver después, pero un poco para que vayan teniendo en su listado como las herramientas.
Este es un ejercicio que se realizó en La Paz, en Baja California Sur. Este fue un ejercicio de mapeo de rutas de transporte público que se hizo en colaboración con una organización y con el propio municipio. Este ejercicio fue un poco especial porque literalmente se contrataron mapeadores para hacer el ejercicio y se hizo en un tiempo de 2 meses y se usó una herramienta que se llama MapMap, que está disponible en el repositorio de código para el desarrollo y la vamos a ver después. Y en este caso, el ejercicio que se realizó es no solo mapear las rutas de transporte, que están ahí como en color rojo, naranja, sino que también se mapearon las paradas y las subidas y las bajadas de la gente y se llegaron a mapear las rutas hasta 18 veces y esto se hizo para hacer un análisis de demanda. Cuánta gente estaba subiéndose y bajándose en los autobuses, dónde se estaban subiendo, dónde se estaban bajando, distintos días de la semana, festivos, época de estudiantes, etcétera. Y esto se hizo con MapMap, ¿no? O sea, se mapearon 24.000 paradas y se mapearon como unas 1.000 rutas, ¿no? Aunque sean las mismas rutas. En Zitácuaro, esta foto se las enseño porque este ejercicio se hizo en Michoacán, fue un mapeo de rutas de transporte público y en la foto hay 3 trabajadores del municipio y el resto son voluntarios, ¿no? Son estudiantes de las universidades locales. Eh, y en este ejercicio, después de que se hizo el mapeo colaborativo de rutas de transporte, uno de los insumos que se generó fue como estos mapitas que se fueron como distribuyendo por la ciudad para que la gente tuviera accesible la información, no solo la gente que tiene acceso a Internet, aunque también se publicó en una aplicación web, una aplicación móvil que los ciudadanos podían consumir para hacer unas consultas de, pues eso, si quieres de este lugar a este otro, te calculaba la ruta y te la daba, ¿no? Pero se generaron estos insumos para que la gente los pudiera ver en la propia calle, ¿no? Y estas rutas se generaron en un periodo muy corto, pues eso, justo con este grupo de estudiantes voluntarios, ¿no? Y por último, les voy a mostrar este ejemplo. Este es un ejercicio de mapeo colaborativo que todavía se está realizando. Es en colaboración con el WRI y el Instituto Wuppertal. Este caso es un ejercicio de mapeo colaborativo en el cual en dos colonias específicas, en Hermosillo y en León, pues, junto con la propia comunidad, con una metodología específica, se trabajó para identificar vulnerabilidades, como por ejemplo riesgos de inundaciones o por ejemplo carencias que tengan, como por ejemplo que no hay asfalto, que no hay paradas de autobús, ese tipo de cosas. Y para este también se usó una herramienta, pero esta herramienta no está publicada en ningún lugar porque todavía se está desarrollando y se va a publicar en septiembre. Pero en este caso, esto es una herramienta que igual pues, es de mapeo colaborativo y nada, simplemente esperamos poder mostrar los resultados en septiembre. Y bueno, aquí les muestro cómo el mapeo no solo se realizó usando herramientas, sino que también se hizo como un mapeo físico, ¿no? En el que a la gente se le presentaba una encuesta y recababan estos datos que luego se digitalizaban y se integraban un poco a los datos, ¿no? Por último, les quiero mostrar un proyecto que yo creo que es como el proyecto más representativo de lo que es el mapeo colaborativo. Esto es OpenStreetMap, que es un proyecto que existe desde el 2004, creo recordar. Y bueno, es un proyecto que básicamente el objetivo es crear un mapa del mundo libre y editable, ¿no? O sea, cualquiera puede colaborar y, por ejemplo, si tú abres el mapa en tu comunidad y no está dibujado el polígono de la calle, podrías dibujarlo, ¿no? Y así poco a poco se va construyendo un mapa del planeta. Y es un mapa que tiene, pues eso, una participación a nivel mundial y la gente, pues, aporta pues eso, sus ediciones y sube datos. Y aparte, esta herramienta, en general, es muy importante porque sirve de base casi para cualquier ejercicio de mapeo colaborativo que tú puedas hacer. Porque si tú necesitas hacer un ejercicio de mapeo colaborativo, normalmente ya quieres trabajar sobre un mapa base que te sirva para saber, pues eso, dónde están las calles, dónde están los parques. Entonces, este proyecto es súper fundamental para todo el trabajo que se hace de mapeo colaborativo. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Muchas gracias, Oscar. Muchísimas. Ah, ok, ok, ok. Vamos. Yo creo que la primera cosa que muchas personas preguntaron es que quieren ver este taller de nuevo, después, muchas veces. Así que les comparto ya que este taller va a estar live en nuestro YouTube de Code for Dev. Van a compartir aquí en el chat el enlace de la playlist en esta playlist tiene todos los eventos que ya hicimos en los últimos 3 años. Dentro de máximo 3 semanas, ese va a estar también. Pero ahí vamos. Muchísimas preguntas, tanto técnicas de las herramientas cuanto de los casos de uso que compartiste, Oscar. Ok, Ah, podemos resolver algunas si quieren ya. O sea, esto fue nada más un overview un poco de cómo sería un ejercicio de mapeo colaborativo, ¿no? Ejemplos diferentes, ¿no? Este es un ejercicio de mapeo de infraestructura urbana, eh, este es de rutas de transporte público y este es de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, un poco mostrarles una variedad de distintos ejercicios. En cuanto a herramientas, está el mapeo de infraestructura se hizo con Kobo Toolbox. Les digo que lo vamos a ver más adelante también, o sea, un poco más a detalle en la herramienta. Para el mapeo de transporte público de La Paz y de Zitácuaro se usó MapMap. Para uno que estamos realizando ahora en Zamora se usó pues MTracker. Y para este de Ecozonas es una herramienta que todavía no está publicada, pero que va a ser open source, que va a estar disponible. Pues que el nombre es Ecozonas como tal y va a consistir de una aplicación móvil y de una herramienta, un visualizador web. Y nada, simplemente es que está en desarrollo y todavía no la tenemos como disponible para enseñarla, pero esperamos publicarla en el repositorio de código para el desarrollo. ¿No? Tenemos así. perfecto, perfecto. Empiezo con algunas preguntas específicas entonces. Aquí Bruna Hausmer pregunta, ¿cómo invitar a la población a participar en el mapeo colaborativo? ¿Cómo puede asegurarse de que participe en número considerable de personas? Ok. En verdad, al final del día todo va a depender un poco de tu situación específica, ¿no? O sea, si tú trabajas, por ejemplo, en un municipio y en tu municipio, por ejemplo, hay organizaciones locales que ya trabajan temas de, por ejemplo, de mapeo colaborativo, es una recomendación es que te acerques con ellas, ¿no? Para hacer una alianza con ellas, ¿no? En general, una buena práctica también es ir con las universidades, ¿no? Que también tienen como, a veces como grupos de trabajo especializados en estos temas y puedes buscar como alianzas ahí también. Y si no, también normalmente el llamado ciudadano también funciona, ¿no? En Jalapa, en el 2016, el mapeo de rutas de transporte público que se hizo fue un llamado, ¿no? A estudiantes en general, pero creo que estaba abierto a todo el mundo. Y, y ese, pues, un proceso de reclutamiento antes, ¿no? O sea, tú ya cuando planeas tu ejercicio de mapeo colaborativo, pues, si sabes que vas a tener que reclutar gente, pues eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Y pues ahí puedes ya pues, ser un poco creativo, ¿no? Si quieres poner incentivos de algún tipo, eh, pues no sé, a los estudiantes a lo mejor les puedes ayudar a que sus prácticas las hagan contigo o, no sé, algún tipo de premio, ¿no? Al que más mapee. En general, aquí yo creo que no hay ninguna regla, ¿no? O sea, es como un poco lo que tú consideres. Y Sandra está preguntando, Sandra Sánchez, ¿cuáles son las limitaciones del mapeo colaborativo y cómo abordarlas? Y ahí sí puedo añadir mi propia pregunta en eso, que creo que es una pregunta súper importante. Cuando estamos hablando de mapeo colaborativo, muchas veces el mapeo incluye datos personales, ¿no? Mm, ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando ahí estamos mapeando datos personales mm, y cómo pegar la autorización de la persona, mantener la seguridad de los datos, con quién compartir, cómo compartir, qué se puede, qué no se puede? ¿Se mm. puede hablar un poco de eso? Sí, eso quizás lo podíamos ver en la parte de metodología, pero si quieren ya lo comentamos. O sea, por supuesto, tú antes de empezar un ejercicio tienes que tener como una idea del objetivo y de los objetos o la información que tú vas a querer recabar, ¿no? Entonces, en el momento que ya sabes lo que quieres recabar, ahí puedes identificar si hay datos sensibles o no. Y si hay datos sensibles, pues ya tienes que tener una idea de esos datos, cómo los vas a almacenar. Aquí no hay ninguna especificación en concreto de cómo deberías resguardarlos, pero
pues deberías tener buenas prácticas de, pues eso, acceso restringido a ciertas personas y tener una política de privacidad en la que dices, estos son los datos que vamos a recabar y así es como tú puedes hacer, por ejemplo, uso de tus derechos, ¿no? De eliminación y todas esas cosas. Aunque en general los mapeos colaborativos, es que depende, ¿no? O sea, como pueden ser tan diferentes, a menos que tú hagas, por ejemplo, encuestas personales, ¿no? A las personas, si recabes sus datos personales, en general, por ejemplo, pues rutas de transporte público no debería haber como datos identificables, a menos que hagas fotos en la calle. Y ahí quizás sí deberías tener como más cuidado, ¿no? De hacer algún tipo de anonimización de las fotos, si puedes. Y en general eso es más o menos lo que se me ocurre ahora. Y Daniel Falas aquí está preguntando si es necesario hacer algún tipo de capacitación o proceso selectivo, no sé, para los voluntarios. ¿Tiene algún conocimiento previo que tienen que tener? Sí. Igual yo creo que vamos a pasar a metodología porque algunas de las preguntas que están haciendo creo que se van a responder un poco ahora en la Listo, parte de la meta. ¿Sí? perfecto. Y aquí tiene muchísima pregunta específica de las herramientas también. Les comparto que vamos, Oscar va a pasar herramienta por herramienta, por eso no las dice todavía. Bueno, adelante. Ok. Sí, sí, sin problema respondemos, intentamos responder todas las preguntas, pero a ver si algunas las respondemos ya con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo puse con interrogación, metodología, porque en verdad no hay una metodología. Hay tantas metodologías como procesos participativos, casi podrías decir, ¿no? Aunque es cierto que, por ejemplo, si tú haces un proceso participativo que es del mismo estilo, por ejemplo, un mapeo de rutas de transporte público, sí puedes como de alguna manera aprovecharte de metodologías que ya están creadas. En concreto, esta que les estoy mostrando es una metodología que se creó en el 2016, la Brigada de Codeando de Jalapa, junto con el WRI y no sé, no recuerdo si alguien más, pero básicamente publicaron esta metodología que es bastante detallada y te da muchos tips de cómo podrías implementar un eh, mapeo de transporte de rutas, de rutas de transporte público. Y de hecho hace referencia a muchos temas, ¿no? Desde no solo los temas técnicos, sino también de, pues eso, cómo tienes que gestionar los equipos, cómo tienes que prever ciertas situaciones, es una metodología, la pueden encontrar en esta URL, apatón.org. Ahí, si buscan un poco hacia abajo, van a encontrar el enlace para la descarga. Y se me olvidó poner aquí un índice, pero está en una de estas primeras páginas, pero es muy detallado. Y de hecho, ahora vamos a ver algunos de estos puntos. Eh, Otra metodología, pero que todavía no está disponible, es justo la que les mencionaba de Ecozonas, pero esta es muy específica de eh, justo vamos a analizar vulnerabilidades, ¿no? En comunidades, ¿no? Entonces, esta metodología estará disponible, todavía no está. Aquí simplemente es una descripción del proyecto. Pero, por ejemplo, esta metodología la podrías utilizar si tú estuvieras interesado en hacer análisis de vulnerabilidades en el entorno urbano, en el medio ambiente o temas de riesgos de desastres. O sea, luego la metodología tiene como varias partes diferentes que puedes un poco no utilizar la metodología completa, sino una parte nada más es lo que te interesa y usar las herramientas que se están desarrollando ahora, ¿no? Y esto en cuanto a metodologías así como formales, ¿no? Pero como les decía, pues en verdad es que al final del día cada ejercicio de un mapeo colaborativo puede ser diferente y si tú estás haciendo un mapeo colaborativo, por ejemplo, para la defensa del territorio, pues probablemente tengas que ser flexible, ¿no? Y hacerlo personalizado un poco a lo que tú necesitas. Pero vamos a ver algunos de los temas, ¿no? Eh, en general, como les comentaba, antes de empezar un ejercicio de mapeo colaborativo, tú tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos, ¿no? No es lo mismo hacer un mapeo colaborativo de rutas de transporte público que un mapeo colaborativo de demanda de transporte público. Aunque pareciera que es lo parecido, en verdad son bastante diferentes, ¿no? Por la carga de trabajo que requieren, o el de vulnerabilidades, o el de infraestructura. Entonces tienes que tener muy claro no solo lo que quieres conseguir, sino aparte identificar, digamos de alguna manera, los objetos del mundo real o las variables que quieres capturar, ¿no? Entonces, ese es como lo primero que deberías hacer, ¿no? Lo siguiente es hacer un mapa de actores. Tienes que tener claro, o al menos intentar conseguir la mayor información posible, por ejemplo, de quiénes son las personas con las que podrías colaborar o las personas que podrían sumarse al ejercicio, quiénes son las personas que quizás podrían estar en contra de tu ejercicio, porque también puede pasar. Eh, en México, por ejemplo, algo muy común es que el transporte público está concesionado y hay muchos transportistas que son
les llaman hombre camión, ¿no? Es una persona, tiene su propio autobús y un poco hace un poco lo que quiere, ¿no? Y en general lo que no quieren es que vengan a regularles, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, si eres una organización civil y quieres hacer un mapeo que a lo mejor el gobierno local no quiere, pues está bueno que lo sepas, ¿no? También para ver un poco cómo te vas a mover, ¿no? Pero sobre todo intentar identificar riesgos y alianzas, ¿no? Y si puedes identificar gente que estaría dispuesta a sumarse, pues eso, crecer un poco la red local sería muy importante. Em, Después, bueno, pues ya que sabes lo que quieres hacer y qué es lo que quieres mapear, estaría bueno que hagas un análisis a ver si existe información previa, ¿no? Porque siempre es más fácil partir de información que ya existe para tener, pues es un punto de partida, ¿no? Y identificar un poco, pues, cuáles son los agujeros que tiene o cuáles las carencias que tiene. O si de plano no hay información, pues bueno, pues no hay datos previos, ¿no? Eh, pero pues es un paso importante que si ya existe información, hagas un esfuerzo por encontrarla. Y bueno, ya que tienes los datos previos y ya tienes los objetivos y todo, pues ya puedes dimensionar un poco el tamaño que tiene tu ejercicio, ¿no? Eh, si sabes que tienes que mapear 10 rutas de transporte, pues ya más o menos sabes cuánto puede ser eso en comparación si tienes que mapear 150 rutas, ¿no? O sea, sí cambia bastante, ¿no? Y eso te ayuda mucho, pues para saber un poco, pues eso, cuánta ayuda vas a necesitar, cuántas personas, un poco. En verdad, o sea, no hay un cálculo exacto, ¿no? De si tienes que mapear 3 rutas, necesitas 3 personas, porque al final del día, eh, simplemente, pues, si tienes 10 personas pues, y necesitas más días, pues necesitas más días, pero puedes hacer un cálculo estimado, ¿no? En tu cabeza un poco de lo que te puede llevar. Y entre los datos previos, una cosa que es súper importante, que es lo que les comentaba de OpenStreetMap. OpenStreetMap es como la referencia que se usa en general o sea, sobre todo si estás trabajando con herramientas open source y datos abiertos, OpenStreetMap es como la referencia en cuanto a la cartografía base, ¿no? O sea, por supuesto te puedes ir a las cartografías de pago, pero bueno, nosotros no estamos trabajando con eso y de hecho no lo queremos usar en general porque una de las cosas que buscamos es eso, ¿no? O sea, un mapa colaborativo, pero aparte buscamos que sean ejercicios sostenibles en el tiempo, ¿no? Si un gobierno tiene que dedicar recursos para gastar en licencias, pues no es buena idea. Y pues nada, la cartografía digital en general en las ciudades más o menos medianas o grandes, en muchos lugares del planeta está más o menos decente, pero a veces falta como completarla, ¿no? Como darle pues una revisada para ver si faltan cosas importantes, ¿no? Como sentidos de las calles, puntos de interés. Nosotros normalmente, cuando hacemos ejercicios de mapa colaborativo, esta parte buscamos alguna organización que nos apoye a hacerla o directamente buscamos a los expertos que hacen este tipo de ejercicio normalmente, ¿no? Normalmente trabajamos con Humanitarian OpenStreetMap o con organizaciones locales mexicanas. Recientemente estábamos trabajando con GeoID, pero en verdad hay muchísima gente que trabaja todos los días mejorando OpenStreetMap y en verdad, pues donde estés, estoy seguro que hay alguna organización cercana o al menos en tu país que te pueda ayudar a revisar la cartografía digital y mejorarla. Bueno, gestión de personas. Si bien lo he puesto ahí como en rojo, mayúsculas, exclamaciones y todo, porque de todo lo que hay que hacer en un ejercicio de mapeo colaborativo, aunque parezca no tan intuitivo, al final del día lo que más hace que un ejercicio se extienda en el tiempo, pues es eso, es la capacidad que tenemos los seres humanos de literalmente desplazarnos a los lugares, identificar lo que queremos mapear y mapearlo, ¿no? Y en verdad, a la hora de hacer un ejercicio de mapeo, pues ya que tienes tus objetos de mapeo, tienes identificado todo lo que quieres hacer, pues tienes que empezar a gestionarlo bueno, por supuesto tienes que ya haber identificado a tus colaboradores, pero tienes que capacitarlos, ¿no? Dependiendo de la herramienta que uses, tienes que apartar un tiempo para hacerles una pequeña capacitación. Algunas son muy sencillas, en verdad en un par de horas ya acabaste la capacitación, pero luego realmente no se les queda el pozo de la herramienta hasta que la usan, ¿no? Entonces siempre es bueno, después de capacitarles, hacer una pequeña práctica, ¿no? Antes de que empiece el ejercicio real, ¿no? Y pues ya que las personas ya se desplazan al lugar y hacen el ejercicio, ahí ya empiezan a surgir dudas, ¿no? Y sobre todo ya empiezas a dimensionar un poco el esfuerzo que es literalmente mapear algo, ¿no? Y pues en general la capacitación no es solo las herramientas, sino es también darles consejos que dependen un poco de tu contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en nuestro contexto local en México, una cosa que siempre revisamos es el contexto de seguridad, ¿no? Porque por ejemplo, hay municipios en los que si tú quieres ir a mapear, pues a lo mejor no puedes entrar. O si vas a entrar, a lo mejor tienes que pedir
¿sí? O sea, hay pequeñas cosillas que la seguridad es lo más importante, entonces siempre hay que ponerlo en el checklist de cosas, ¿no? O sea, ok, queremos hacer este ejercicio, pero bueno, ¿es seguro? Sí, no. Bueno, ahí lo miramos, ¿no? Bueno, pues luego ya puedes diseñar como una pequeña estrategia en la cual, pues si tú tienes, por ejemplo, eh, no sé, cierta carga de trabajo, ¿no? Pues hay que empezar a repartirla entre las personas que van a trabajar, ¿no? Entonces también es buena idea de identificar, pues eso, dependiendo así, pues si es un voluntario, si es una persona contratada, lo que sea y tal, pues todo esto cambia, pero en general, pues te gustaría repartirlo de una manera, pues más o menos eh, equitativa entre todos y, pues por ejemplo, si se trata de voluntarios, a veces ayuda que lo que ellos mapeen les quede cerca de sus destinos habituales, por ejemplo, donde estudian, donde trabajan, etcétera. Y a veces, pues, por ejemplo, ayuda que el ejercicio lo hagan en parejas para que se estén acompañando, pero una recomendación que sí hacemos es que no haya una sola persona gestionando un equipo muy grande, sino que si, por ejemplo, son muchas personas, hagan equipitos pequeños, de, por ejemplo, 4 personas, 5 personas como mucho, y que haya una persona que lo supervise y que les da un seguimiento cercano, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, luego es muy difícil llevar el seguimiento, porque eh, cuando están realizando el mapeo, pues pueden surgir incidencias, un montón de cosas, ¿no? A nosotros ya nos han pasado algunas curiosas y, bueno, otro día si quieren de anécdotas les contamos, pero en general, pues siempre pasan cosas y, pues nada, siempre hay que estar un poco cuidando a los que están haciendo el ejercicio, ¿no? Quien esté llevándolos, ¿no? Y pues más de 4 o 5 personas quizás es más complicado. Y pues nada, las personas que se dedican a coordinar el ejercicio es súper importante, bueno, pues antes de empezar el ejercicio ya sabes lo que tienes que mapear y tienes tu estructura de datos como la hayas diseñado, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, esta es una estructura de datos que usamos para mapeo de rutas de transporte público. Esta es del ejercicio de Zamora y es bastante sencilla. Y en general nosotros le damos el seguimiento pues, en distintas tablas. Tenemos una lista de, en este caso para rutas de transporte, pues de rutas, de mapeadores, un poco para irle dando seguimiento. Esto tú podrías usar lo que quisieras, ¿no? Podrías usar Excel, podrías usar la herramienta que a ti te sirva, ¿no? Al final del día, este flujo de trabajo no, no está integrado en ninguna herramienta eh, de las que vamos a hablar hoy, ¿no? En general, esto se lleva por fuera, un poco el seguimiento del ejercicio. Y, y pues nada, tú cuando empieces un ejercicio, tienes que tener en mente un poco el diagrama este que les mostré al principio del ciclo de vida de los datos, ¿no? El pipeline de datos, ¿no? Desde la parte de la captura, la parte del almacenamiento, la parte de, pues, el procesamiento y quizás ahí ya luego el análisis y lo que sea, ¿no? Entonces, una recomendación que sí les hacemos es que tengan un pipeline de datos no destructivo. ¿Qué significa esto? Tú, por ejemplo, si generas un dato georreferenciado, no lo editas. Lo que haces es que lo transformas y guardas una copia diferente. De tal manera que el pipeline, o sea, tú puedes regresar hacia atrás en caso de que no necesites, ¿no? O sea, ese sería como un pipeline no destructivo. No sé si esto se entienda según lo expliqué, pero básicamente la idea es como tener como pequeñas etapas, ¿no? Del procesamiento de los datos. Y en general los datos no salen, no salen perfectos de las herramientas digitales, ¿no? Estamos hablando normalmente de información que sale de sensores de GPS, que los sensores de GPS pues tienen un error mínimo y siempre va oscilando, ¿no? Entonces, tú puedes estar quieto en un lugar y el GPS se está moviendo un poquito, ¿no? A lo mejor 5 o 6 metros, lo cual es bastante razonable. O sea, es un error bastante razonable. Pero luego, por ejemplo, si tú el dato que estás recabando es un dato, por ejemplo, de rutas de líneas de transporte, pues lo que quieres es que ese dato así se ajuste a la calle, ¿no? Entonces, pues luego sí requiere un proceso de, pues eso, de limpieza y de homologación de los datos, ¿no? Entonces, el pipeline lo tienes que pensar, pues eso, es captura, almacenamiento, procesamiento, limpieza, tal, ¿no? Entonces, muy, muy importante que ya lo tengas como pensado antes de empezar, ¿no? Aunque, bueno, pues si son ejercicios pequeños, en verdad las siguientes fases las puedes un poco ir haciendo también sobre la marcha, pero pues siempre es bueno, ¿no? Que ya que lo tengas más claro, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, el aprovechamiento de los datos, que sería como la siguiente etapa, ¿no? O sea, los objetivos que se marcaron al principio, eh, pues los objetivos pueden ser, por ejemplo, mejorar la organización del transporte público o mejorar las condiciones de vida de algún lugar, etcétera, ¿no? Pero también hay que pensar un poco en esos datos luego, si se van a usar para algo hacia fuera, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para publicarlos en formatos de datos abiertos, por ejemplo, o si se va a generar un mapa, por ejemplo, o si se va a generar un GTFS.
un GTFS, si hay alguien que no lo sabe, es un formato que es ya casi estándar, en el cual tú puedes especificar los recorridos de las rutas de transporte, sus horarios, sus frecuencias, cuánto cuesta, y esa es la información que normalmente usa Google cuando tú usas Google Maps y dices, yo quiero ir de aquí a aquí. Normalmente lo que hacen es las agencias de transporte le están sirviendo a Google de estos GTFS que, bueno, pues al final del día se generan a partir de otros datos, ¿no? Según yo, bueno, yo ahora mismo no identifico ninguna herramienta que genere directamente GTFS, sino que tú tienes que procesarlos, ¿no? Para obtenerlos. Eh, y bueno, pues hay otro tipo de insumos, ¿no? Como por ejemplo, si algún municipio está haciendo un plan integral de movilidad urbana sustentable, pues eso es un insumo que le sirve, ¿no? Y bueno, y al final, lo que hablamos de generar confianza con los ciudadanos, si tú publicas los datos abiertos, pues no solo se benefician los ciudadanos, sino también los académicos o incluso el sector privado, ¿no? O sea, no hay nada malo en que alguien, pues, luego, pues eso, genere alguna innovación a partir de datos abiertos, ¿no? Y bueno, por último, ya que terminas un ejercicio de mapeo colaborativo, pues idealmente todo esto tienes que darle difusión, ¿no? Y publicarlo, ¿no? Entonces, normalmente para publicar algo, pues sí requiere ciertos aspectos técnicos, ¿no? Que pueden ser muy sencillos, ¿no? Puede ser una página web o puede ser, eh, no sé, algún tipo de entregable o una campaña de comunicación, pero pues de alguna manera hay que considerarlo como parte de un todo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacer algo y que nadie se entere, ¿no? Especialmente los ciudadanos que son los que se deberían beneficiar de todo esto. Entonces, a ver, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Sí, sí, tenemos muchísimas. Siempre. No, mira, la primera cosa que quería, que no es sobre el tema, pero Oscar tiene muchas personas diciendo en el Q&A que están en México, que quieren colaborar con Codeando México, que están en tu site, el site de Codeando México, pero no están ¿Mm? logrando apuntarse como voluntarios. Así que no sé Ah, si puedes compartir un correo que ellos pueden entrar en contacto. sí, en verdad nos pueden, bueno, no sé exactamente para qué nos quieren contratar, pero en verdad nos pueden encontrar de muchas maneras. En Twitter nos encuentran como Codeando México. Tenemos un canal de Slack que, bueno, no lo he mencionado al principio, pero cuando hablaba de que somos una organización, pero también una comunidad, normalmente nos comunicamos en una plataforma que se llama Slack, que imagino que la mayoría conoce. Puedo compartir al final de la llamada el enlace, que no, Perfecto. sí. Y bueno, mi correo es oscar@codeandomexico.org y tenemos un correo del equipo, que es equipo@codeandomexico.org. Entonces ahí ya, no sé si eso sea suficiente. De momento no No, tenemos, no tenemos TikTok, entonces no. no, es súper bueno, mil gracias, Oscar. Y ahí tengo como unas preguntas técnicas. Una pregunta que tengo aquí es, ¿el GTFS es como el formato de archivo de un metadato o son distintos? El GTFS es un estándar, es un formato. Es un formato que se compone de varios ficheros, varios archivos de texto que, que están como organizados así como en distintas. Es para rutas de transporte público en general, para transporte público. También para transporte, ya lo han extendido para otro tipo de transporte público, por ejemplo, estos que son como bajo demanda, de estos que tú puedes contratar, por ejemplo, un Jeep para que te suba al cerro, cosas así. Ya lo están ampliando, pero en general tú lo que tienes es información que te dice las rutas, los sentidos, te dicen las paradas, los horarios, las frecuencias, el costo, eh, ¿qué más? También hay una extensión que sirve para, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las bicicletas públicas, urbanas. Entonces, en general es un formato que se ha ido estandarizando con el tiempo. Al principio no lo era, pero ya se considera casi un estándar. Hay algún otro formato extra, pero en general GTFS es como según yo, al menos en esta parte del planeta, es el más usado. Y en general es el que te pide Google para publicar los datos en Google Maps, ¿no? Y nada, pues eso, las herramientas no puedes generar eso directamente, sino que tienes que, pues ya que tienes mapeada cierta información, pues ya hay librerías, hay herramientas, y por ahí Truffy tiene una que te permite como exportar rutas desde OpenStreetMap y ya más o menos solo las tienes que completar. Pero GTFS es un formato, es un formato.
Y aprovechando que hablaste de Google Maps, tiene algunas preguntas en relación a OpenStreetMap versus Google Maps. Una, bueno, la ventaja de OpenStreetMap versus Google Maps, y también OpenStreetMap te permite hacer polígonos y después exportarlos a SIG. Ujú. Las preguntas. Sí, bueno, ahí ya sería usar OpenStreetMap para mapear directamente sobre, por ejemplo, para hacer mapear tus propios objetos, ¿no? Tú puedes hacerlo, de hecho tú puedes crear nuevas categorías de objetos si quieres en OpenStreetMap. Em, en verdad, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, mapear líneas o quieres mapear polígonos, hay más herramientas, no es solo con OpenStreetMap, pero sí podrías, ¿no? Y podrías publicarlas ahí mismo, ¿no? Y tenerlas disponibles. Google Maps, en verdad, o sea, creo que Google también ofrece la posibilidad de tú poner puntitos y líneas y polígonos si quieres en Google Maps, pero bueno, repitiendo un poco lo que hablábamos antes, en general nosotros, la idea es usar herramientas de libre acceso, intentar, pues eso, en general OpenStreetMap se nos hace que es un proyecto muy importante y pues eso, que todos sumemos ese mapa también se nos hace importante, más que sumarlo a Google Maps. Pero bueno, eso ya son otras consideraciones. Aquí continuando en OpenStreetMap, tiene algunas preguntas de estudios de caso de mapeo de temas de naturaleza, como mapeo de árboles, ese tipo de mapeo. Y aquí una específica, cuando trabajas con vulnerabilidad ambiental, muchas veces no son en áreas urbanas. Además de OpenStreetSource, ¿qué otra cartografía se utiliza? Muy buena pregunta. En verdad, nosotros en general trabajamos en entorno urbano, o sea, los proyectos que nosotros hemos realizado, pero sí sé que, por ejemplo, hay otros proyectos en el Amazonas, creo, en Brasil, que justo trabajan con esos temas. Yo hoy no traje ninguna referencia de eso, eh, pero si haces una búsqueda probablemente de mapeo colaborativo en Brasil, Amazonas, vas a encontrar cosas. No sé qué mapa de base usen, pero muy probablemente usen OpenStreetMap y ellos mismos lo completan, ¿eh? O sea, porque justo como es abierto y no tienes que depender de nadie, tú puedes, por ejemplo, si estás no sé, es que no sé cuáles son los nombres que les dan a los municipios, a lo mejor ahí en el Amazonas, pero si algo no está mapeado, tú puedes literalmente ir y mapearlo y ya está mapeado. Entonces es como, yo estoy muy convencido de que en muchos lugares usan OpenStreetMap, incluso aunque no existan datos. Pero bueno, o sea, no sé si en ciertos casos merezca la pena como buscar proveedores de mapas que quizás sí tengan esa información, pero en verdad esto ya es como, pues eso, es parte del research cuando empiezas un proyecto de mapeo colaborativo, ¿no? Conseguir tu mapa de base, el que te sirva para tu trabajo. Y continúan en OpenStreetMap. Arturo pregunta si cuenta con imágenes satelitales y si sí, ¿qué tan actualizadas son? Y Fernando Gómez pregunta qué complicado es usar OpenStreetMap para alguien que no trabaja con cartografía. Ok. Em, es que no sé si soy la mejor persona para responder eso. Creo que puedes aprender a usar OpenStreetMap para hacer mapeos en general. Un gran porcentaje de las cosas que normalmente querrías mapear es relativamente fácil de aprenderlo, ¿no? Pero luego hay gente que lleva años y todavía sigue aprendiendo cosas, ¿no? En verdad, OpenStreetMap es una herramienta que, pues, en un taller de una tarde, la gente le puedes enseñar pues eso, a mapear edificios, calles y con cierto nivel de calidad, ¿no? O sea, luego hay OpenStreetMap, una de las cosas que tiene es que tiene pues no sé cómo llamarlo, una legión de verificadores, ¿no? O sea, literalmente hay gente que está, y hay herramientas de verificación, entonces no es como que tú puedas subir lo que sea y eso se va a quedar forever, sino que también pasa un proceso de validación, ¿no? Entonces, incluso si te equivocas, que también puede pasar, eh, pues hay como salvaguardas, ¿no? Ahí. Pero en general, no debería ser muy difícil aprender a usar, depende del contexto, ¿no? Y lo que quieras hacer, pero no. En una tarde aprendes a hacer cosas básicas, pero suficientes para hacer muchas cosas. Listo. Y mira, aquí te cuento algunas preguntas de las herramientas específicas que hicieron. Una pregunta que salió muchísimo es,
que has utilizado herramientas diferentes para casos diferentes. Entonces, querían entender por qué he utilizado herramientas diferentes y cómo ellos pueden hacer esa análisis de cuál herramienta es mejor para su proyecto, Mm. dado que les parece que cada herramienta es buena para un tipo de proyecto diferente. Sí. Am, Eso salió muchísimo y cuán fácil es utilizar las herramientas am, por agencias que no tienen desarrolladores o por personas, por grupos que no son desarrolladores. Ok. Justo esto lo vamos a ver en esta última parte del webinar. No sé cuántos minutos nos queden, pero justo empieza en esta sección que dice herramientas digitales. Justo eso lo podemos ver ahí. Pero básicamente cuando tú empiezas un ejercicio y haces este análisis de decir cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres mapear, eh, hay herramientas que en verdad podrías usar ambas, pero a veces una tiene una ventaja sobre otra, ya sea, por ejemplo, porque el formato que exporta es el que tú quieres o porque es más fácil de usar y a lo mejor quieres que sea una herramienta muy sencilla de usar y prefieres esa usabilidad o, por ejemplo, quieres una herramienta que te permita mucha flexibilidad, pero claro, esas son más complejas. Entonces, al final del día es si tienes ¿cómo sería? Si tienes que hacer tú tus propias pruebas antes siquiera de, pues eso, empezar un mapatón o lo que sea, un mapeo colaborativo, tú deberías hacer tus pruebas para tener una idea general ya al menos qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Y hay herramientas que en verdad, pues, hasta que no las usas mucho, pues no le encuentras como a ciertas cosas, pero al menos sí tener una idea, ¿no? Para qué sirven y cuáles son como un poco sus características especiales, ¿no? Y en este caso nosotros hemos mostrado, vamos a mostrar cuatro, en verdad. Y bueno, OpenStreetMap podrías considerarlo una herramienta también de mapeo, aunque, por ejemplo, para editar en OpenStreetMap puedes hacerlo hay herramientas que te permiten editar OpenStreetMap, no solo directamente en OpenStreetMap, sino con una herramienta externa, ¿no? O sea, entonces, al final del día, eh, el ecosistema de tecnologías GIS GIS está súper fragmentado y hay muchísimas herramientas y en verdad, pues, simplemente es tiempo, ¿no? Llegar a conocer quizás, y si tú ya tienes un caso de uso específico, pues lo mejor que puedes hacer es buscar a lo mejor a alguien que ya hizo un ejercicio y ver qué herramientas usaron y pues empiezas probando a lo mejor esa, ¿no? Porque en verdad hay muchísimas y entonces sería imposible analizarlas todas, especialmente porque hay algunas que incluso ya, pues a lo mejor ya no las siguen manteniendo, ¿no? A lo mejor las hicieron hace 10 años y quién sabe, ¿no? Cómo estén. Abres y a lo mejor ni funciona. Listo, creo que aquí tiene algunas preguntas que vas a responder en esta última etapa, así que continuemos y después paramos de nuevo para nuevas preguntas. Sí. ¿Cuántos minutos quedan, perdón? 40. Quedan 40. Ok, perfecto. Bueno, justo de lo que va el webinar de hoy es cómo algo que quizás era inaccesible para los municipios pequeños o organizaciones pequeñas que quizás no tienen tantos recursos, cómo algo que antes quizás estaba más inaccesible, ahora, gracias a herramientas que están disponibles, eh, pues herramientas de software libre, e información sobre todo, ¿no? También hay mucha información disponible, ahora es mucho más asequible, ¿no? Y justo ahora vamos a revisar como muy por encima, porque en verdad para ver cada una de estas herramientas en detalle sí requeriría cada una su propio webinar, pero vamos a ver 3 herramientas específicas y otra que todavía no está disponible, que es la que les comentaba antes, pero básicamente todas, absolutamente todas, empiezan con un teléfono. ¿Sí? Hoy en día, pues, aunque todavía hay gente que quizás no tenga teléfono, en verdad los teléfonos móviles están bastante extendidos. No, se me olvidó checar el número antes de entrar al webinar, pero en gran parte del planeta, especialmente los dispositivos Android, eh, están bastante disponibles, ¿no? Entonces, estas herramientas que vamos a ver son todas herramientas de mapeo móvil. Entonces, a ver. Bueno, aquí les puse un slide porque en verdad, como les comentaba, hay una variedad de herramientas y es un poco difícil como la primera vez que empiezas a hacer, que quieres hacer algo de esto es como, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Está bastante complicado. Entonces, si ustedes hacen su propio research, no se abrumen porque en verdad es que sí está complicado porque hay muchas herramientas. Eh,
no sé cuántas haya, pero puede ser del orden de decenas o de cientos, ¿no? O sea, es que hay muchísimas. Y bueno, pues quiero que regresen un poco a el concepto este que les había comentado, ¿no? Del ciclo de vida de los datos, ¿no? Estas herramientas que vamos a ver ahora se enfocan sobre todo en la generación, en la captura y en el almacenamiento, pero no incluyen toda la parte que sería como procesamiento, análisis, visualización o publicación, ¿no? Serían nada más estos tres como pasos del ciclo de vida. Miren, la primera aplicación que vamos a ver se llama MapMap. Esta está disponible ahora en Código para el Desarrollo. Es una herramienta que originalmente desarrolló una compañía que se llama Transit One. En el 2016, la brigada de mapeo, la brigada de Codeando México en Jalapa tomó ese código fuente y vio que le servía y simplemente pues lo adaptaron a sus necesidades y crearon MapMap, que es este software que les estamos mostrando ahora, ¿no? Entonces, este software de alguna manera se adaptó específicamente para el ejercicio de mapeo ciudadano en Jalapa, en el 2016, hace 8 años ya. Es una herramienta que en verdad se ha usado en muchísimos ejercicios, ya eh, más de 15 ejercicios, creo, de mapeo de rutas de transporte público. Pues en Jalapa, si no recuerdo mal, en Colombia, en Ecuador, en México, en varios lugares, en República Dominicana, y quién sabe, ¿no? Porque la herramienta esto es importante, la herramienta está, no solo la herramienta está disponible, sino que aparte, pues es eso, no podemos saber exactamente quién lo ha usado, ¿no? O sea, es como, está disponible para cualquiera. Entonces, esta herramienta ahora mismo la tenemos nosotros bajo nuestra, ¿cómo sería? La estamos cuidando nosotros, Codeando México. Y bueno, aquí abajo pueden encontrar la URL en GitHub, Codeando México MapMap. Y bueno, solo quería comentaros un poco para qué sirve la aplicación, ¿no? O sea, la aplicación, la funcionalidad principal para la que sirve es para mapear rutas de transporte público. Y en general es una aplicación que es muy fácil de aprender. O sea, tiene muy poquitas pantallas. Si tú te la descargas y empiezas a usarla, prácticamente aprenderías tú solo. Aunque sí tiene un par de cosillas que quizás el manual no está mal que te lo leas, que también está en la página de Mapatón por si lo quieren buscar. Y una característica que tiene esta herramienta es que funciona sin datos. ¿A qué nos referimos sin datos? Significa que tú puedes descargar la aplicación, ya que la tienes en tu teléfono, y no importa que tengas internet o no, pues tú puedes arrancar un mapeo y terminarlo, y hay otro y terminarlo, y se van guardando en tu teléfono, y no importa que tengas internet, ¿no? Toda esa información está guardada en tu teléfono. Esto es súper importante, por ejemplo, en entornos en los que a lo mejor la gente, pues eso, o no quiere gastar datos, o de plano hay mala conectividad, pues ya que tienes, ya que regresas a tu casa o tienes una conexión disponible, pues ya puedes tus datos al servidor, ¿no? Entonces, aquí es importante porque MapMap es la herramienta que usamos para capturar los datos, pero los datos luego tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? Y hay que sacarlos del teléfono. Entonces, la manera que MapMap tiene para sacar los datos del teléfono es que hay un servidor que nosotros tenemos una instancia que está funcionando de manera, pues eso, continua, que quien quiera la puede usar, ¿no? O sea, tú puedes descargarte MapMap, mapear 3 rutas y subirlas y solo vas a nuestro servidor, pones tu identificador, que es un identificador único por teléfono, y ahí van a estar. Y ahí las puedes descargar en formato en Shapefile y CSV. Una cosa mala que tiene, bueno, mala, un inconveniente que tiene es que solo está desarrollada para Android. Entonces, quien tenga un iPhone, pues, por desgracia, no va a poder usarla de momento, porque es una cosa que nos gustaría en algún momento tener disponible. No es personalizable. Eso significa que los campos que tiene disponibles aquí en la pantalla del medio, por ejemplo, y los campos que se capturan durante el mapeo, pues son fijos, no puedes añadir más campos. Y no puedes hacer, por ejemplo, puedes mapear subidas y bajadas de personas, pero no puedes hacer un mapeo de género. Por ejemplo, que suban hombres y mujeres. En general, no puedes sacar fotos durante el ejercicio. Es una herramienta que no se ha actualizado mucho. Se le han hecho algunas actualizaciones para hacerla más estable y algunas adaptaciones para ciertos ejercicios. Pero es una aplicación que ahora mismo está disponible para una versión un poco antigua de Android. De hecho, no está publicada en el App Store ya. Ahora mismo, si la quieres descargar, tienes que ir a nuestro repositorio. Y nada, tampoco exporta a formato GPX, que es quizás como el formato más estándar para este tipo de datos.
Y pues nada, la ruta que vas mapeando, o sea, tú tienes esta pantalla de la derecha en la cual puedes ir contando las personas que suben, que bajan, cuánto tiempo has recorrido, la distancia, todo esto, pero no puedes ver el polígono hasta que terminas. ¿Sí? Entonces, ese es un inconveniente que tiene quizás esta aplicación. Pero bueno, esta aplicación ya se ha usado en muchos ejercicios y en verdad pues es una herramienta que ha cumplido su función, ¿no? Y se puede usar para ejercicios sobre todo de mapeos de rutas de transporte público, ¿no? Y pues aquí, como les decía el servidor, la URL es mapatón.org/mapmap, pero bueno, se me olvidó poner la URL por aquí, pero bueno, esta es una herramienta. No sé si quieren que pasemos a la siguiente o, o Sí, tienen pasemos alguna... al siguiente y ¿Sí? hagamos toda la pregunta juntos. Ok. Bueno, un dato que se me olvidaba. Una información que sí se guarda aquí es toda la información del recorrido. Tú puedes literalmente guardar los tiempos de recorrido. Entonces tú puedes hacer, por ejemplo, análisis de velocidades, de distancia. Puedes hacer bastantes a posteriori, ¿no? No los puedes hacer en la app ni en el servidor, pero ya que descargas los datos, puedes hacer ese tipo de análisis, ¿no? Nosotros incluso lo hemos usado para hacer análisis de demanda, pero solo análisis de demanda sin distinción de género, ¿no? O sea, tú podrías mapear una ruta 20 veces y identificar, pues eso, en qué lugares la gente se sube más, en qué días, en qué horas, etc. Y bueno, pues la siguiente herramienta que vamos a ver se llama OSM Tracker. Al igual que MapMap, si no me equivoco, solo está disponible para Android. Y igual que MapMap, también funciona sin datos, o sea, la puedes usar offline. Eh, una de las ventajas que tiene esta herramienta es que eh, ya no, ya no exporta como a un servidor, digamos, que sería privado como este, ¿no? Sino que este está exportando directamente a OpenStreetMap, ¿no? Que si tú ya estás consumiendo OpenStreetMap, pues y tú tienes acceso al API de OpenStreetMap o las puedes descargar de manera manual, tú puedes sincronizar directamente las rutas, los datos que vas mapeando desde OpenStreetMap. En general es una herramienta que recibe un mantenimiento más o menos bueno. Digo, no es así como que la tengan súper actualizada, pero en general es bastante estable. Y lo único que tiene es que es una herramienta que es bastante configurable. Y si se dan cuenta, tengo aquí, arriba tengo, es muy configurable y aquí abajo es muy configurable. Lo de abajo son cosas malas. La ventaja que tiene es que es muy configurable, pero uno de los problemas es que es muy configurable, ¿no? Entonces, para conocer la aplicación sí requiere de dedicarle un tiempo para conocer los settings que están enterrados por aquí en los tres puntitos de aquí arriba. Eh, y en general es una aplicación que se usa también para mapear recorridos, ¿no? No tienen que ser rutas de transporte, tú puedes mapear, por ejemplo, que subes al cerro, y puedes mapear también puntos, ¿no? La diferencia es que aquí tú puedes, esos puntos, puedes crear distintas etiquetas para los puntos, ¿no? Entonces, la pantalla que ven a la izquierda es la configuración con la que viene por defecto, o SM Tracker, viene con todas esas categorías como ya hechas. Y nosotros para el ejercicio de mapeo de rutas de transporte de Zamora, lo que hicimos fue personalizarlo y lo que hicimos fue reducirlo a estos 6 botones, nada más. ¿Sí? Como ven, también puedes sacar foto y puedes guardar una nota. O sea, tú puedes como en un punto determinado poner una foto o poner una nota y aparte se va guardando la ruta, ¿no? Tú puedes configurar la frecuencia con la que el GPS va dejando los puntitos, dependiendo cuánta precisión quieras y cuánta batería quieras gastar, porque esa es otra, ¿no? Usar estas herramientas, los usuarios normales de teléfono móvil, hacemos un uso normal de teléfono y pues quizás nos dura todo el día, ¿no? Pero cuando estás haciendo uso del teléfono de esta manera un poco más intensa, la batería no dura tanto, ¿no? Entonces eso también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando hagan sus ejercicios, pues de eso, que no les deje el teléfono como, pues eso, sin batería. Si se dan cuenta, esta aplicación es de color negro. En parte yo creo que lo hicieron precisamente para ahorrar un poco de batería. Eh, y nada, nosotros consideramos esta herramienta para usuarios medios avanzados. eh, y en general, pues eso, los casos de uso son parecidos a los de, a los de MapMap, ¿no? Rutas de transporte público está muy, muy bien adaptada para eso. Eh, Consideramos que es necesario como pues personalizar el ejercicio y pues eso, la ruta la puedes exportar a tu propio teléfono. O sea, tú podrías, en vez de subirla a OpenStreetMap, tenerla en tu propio teléfono y pues ya el teléfono lo conectas a la computadora y las puedes pasar directamente a la computadora.
o la subes a OpenStreetMap y de OpenStreetMap la descargas, ¿no? Que también es muy sencillo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que tenemos es la fase de captura del dato y la fase del almacenamiento, ¿no? Ya no en el teléfono, sino en un servidor, ¿no? Y así lo descargas y lo guardas en tu propia infraestructura, pues tu computador o tu servidor, pues ahí ya tienes como solucionado toda la primera parte del flujo de datos, ¿no? Seguimos con Cobo, entonces. Sí, por favor, Oscar. ¿Sí? Y estoy aquí colectando las preguntas. Va. Bueno, pues Cobo, esta herramienta quizás es la que es un poco diferente de las que hemos visto hasta ahora. Cobo en verdad es una mega herramienta. Es una herramienta que se usa sobre todo para crear como formularios. eh, Formularios en los cuales puedes capturar datos de todo tipo, ¿no? No sé si ahí se alcance a leer la letra pequeña, pero pues son datos de texto, de imagen, de geolocalización, de línea, de polígono, de fichero. O sea, puedes crear un formulario con estos distintos tipos de bloques, ¿no? Y puedes incluso o ponerse en distintos sitios. Toda la parte antes siquiera de empezar un ejercicio, tienes que hacer todo este diseño en la herramienta de Cobo, en la web. Eh, y ya que lo tienes, ya podrías empezar el ejercicio, ¿no? Las otras dos herramientas, de alguna manera, Mamab la puedes empezar a usar directamente porque está pensada para lo que está pensada, ¿no? Esta es hiperflexible y puedes usarla para un montón de cosas, aunque justo no sirve para hacer mapeo de rutas de transporte público. Pero podrías mapear otro tipo de cosas, ¿no? Pues cualquier cosa que se pueda mapear con un punto, una línea o un polígono, ¿no? Que tú puedas dibujar directamente. Y pues puedes asociarles un montón de datos, ¿no? Y hacer un montón de preguntas. Y esto está muy pensado para encuestas, ¿vale? Y al igual que las otras dos, también funciona sin datos. Puedes hacer, pues eso, contestar muchas encuestas offline y luego ya las mandas ya que tengas datos. Y en este caso hay una cosa curiosa y es que tiene una aplicación que se llama Cobo Collect, o sea, Cobo Toolbox tiene una aplicación que se llama Cobo Collect, pero si no quieres descargarla, también puedes hacer uso del formulario a través de la web. O sea, te dan la URL, te conectas y ahí mismo desde el teléfono puedes completar el formulario, igual funciona offline y puedes mandarlos. La interfaz cambia un poquito dependiendo de si es web o es la aplicación móvil. Tiene algunas pequeñas diferencias de que algunos bloques no funcionan exactamente igual, pero, pero si quisieras, por ejemplo, que no tuvieran que instalar nada, podrías usarlo directamente. Y pues eso, una de las cosas que digo es que es configurable, pues súper configurable, pero la curva de aprendizaje es bastante más grande que las otras dos aplicaciones. Igual la consideramos como para usuarios medios o avanzados, ¿no? Y aquí tienen la URL del proyecto que se llama como toolbox.org y, y me faltó una hoja. No sé por qué. Ups. Bueno, eh, por último les quería enseñar una última herramienta, pero esta es la que les comento que estamos ahora mismo en proceso de desarrollarla, que no sé por qué no se cargaron las imágenes, pero nada, son unos screenshots de la aplicación, esta está muy pensada para la metodología que ha desarrollado el WRI y el Instituto Wuppertal para el mapeo de vulnerabilidades, ¿no? Siguiendo su metodología, aunque en verdad se puede usar, hay un par de objetos que se pueden usar para hacer mapeo de lo que quieras. Y, y nada, tiene una componente que es de servidor, pero pues igual, Todavía no está disponible. Y lo bueno que tiene es que también funciona offline, como las otras herramientas. Y nada, pues también se puede usar para ciertos tipos de mapeos colaborativos. Y el código fuente va a estar disponible en dos versiones, una que es esta y muy probablemente más adelante esté en una versión que esté como más para que la puedan adaptar para sus necesidades específicas otras personas, ¿no? Esta está más pensada para la metodología específica de Cozzones. Y bueno, pues vamos a hablar de limpieza y homologación de datos. No vamos a hablar de esa parte. No, vamos a una pregunta antes. No, antes de hacer las preguntas muy específicas de cada herramienta, tiene una pregunta que salió constantemente que quiero hacer es cómo validar la veracidad de la información, Sí. considerando el error humano y todo eso. ¿Cómo hacen? Sí.
Importante, depende del ejercicio que estés haciendo, ¿no? Porque no es lo mismo un ejercicio de mapeo de vulnerabilidades, porque al final del día ese mapeo lo hacen las propias personas y ellos te dan su visión, ¿no? De algo, ¿no? O sea, ellos consideran, por ejemplo, que una calle es insegura. Entonces ahí no hay mucho que verificar. Ahí tú te estás basando en el dato que esa persona ha mapeado, ¿no? Entonces ahí no puedes decirle a toda la persona estás equivocada, ¿no? O sea, ese es un dato que ellos mapean porque es una percepción suya. Sin embargo, por ejemplo, para temas de rutas de transporte público, eh, lo que nos ayuda muchísimo es el mapa base, ¿no? Si tú tienes OpenStreetMap y el mapa base está completo y está correcto, significa que tienes los sentidos de las calles, tienes los polígonos de las calles, tienes los puntos de interés. Entonces, cuando tú superpones a ese mapa una ruta mapeada, tú vas a ver la ruta que quizás no machea exactamente con la calle, ¿no? Pero va a ser muy fácil. Va a haber momentos en los que vaya muy bien por la calle y de repente va a haber trocitos en los que no, ¿no? Pero sin embargo va a ser muy fácil identificar, pues eso, al final del día un coche, salvo casos contados, en general van por la calle, ¿no? No se suben por la acera ni se meten por lugares que no pueden circular, ¿no? Entonces es muy fácil saber cuál fue el recorrido, sentidos de la calle, todo, ¿no? Entonces al final del día, para temas de verificación de datos de rutas de transporte público es tan sencillo como eso. Y para otro tipo de datos, pues es que aquí ya va a depender del dato que estés mapeando. Si tú en tu pipeline de datos necesitas un proceso de verificación, pues tienes que considerarlo, ¿no? Y pues a lo mejor la gente que ha mapeado no son los mismos que verifican, ¿no? Sino que a lo mejor ahí el municipio es quien tiene que ir luego a verificar los datos, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber un proceso de verificación, ¿no? De decir, este dato está bien, ¿no? Y no solo está bien, sino que aparte tiene cierta calidad, ¿no? A veces puede ser necesario eh, ya que mapeaste, de repente, por ejemplo, imagínate que una parada de transporte te sale que está encima de la catedral. Pues obvio, eso no es el lugar correcto, ¿no? Es la esquina, ¿no? Entonces tú ya puedes hablar con el mapeador y te dice, no, sí es la esquina. Y ya, agarras tú y la mueves a la esquina. Quizás esto es un poco más manual, pero a veces sí es necesario si de repente el GPS, por lo que sea, la señal en ese momento no estuvo bien. ¿Qué puede pasar, no? Porque el GPS eh, como bien saben, es una señal que viene a través de los satélites, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en una situación de poca visibilidad o en un túnel, cosas así, a veces la señal de GPS puede ser que no, que en ese punto, a momentos, o el propio hardware, ¿no? O sea, hay teléfonos, cada teléfono es diferente, entonces no podemos garantizar que todos tienen exactamente la misma calidad de GPS, entonces a veces pequeñas variaciones en el trazado sí pueden aparecer. No, perfecto. Y aquí tengo cuatro herramientas, cuatro preguntas que quería que respondiese súper rápido. No sé si vas a lograr, pero intentemos. ¿Qué es, cuál herramienta recomiendas? ¿Para Entonces, qué? ya, exacto, son cuatro cosas. Entonces, la primera es, ¿cuál herramienta recomiendas para vincular videos, audios, imágenes a un punto en particular en el mapa? Sí, en ese caso yo creo que sería OSM Tracker. Eh, Sí que puedes foto. Ay, mira, y también tiene voz, pero no sé si tiene vídeo, de hecho. Fíjate que ese caso de uso no sé si tiene soporte para vídeo. Pero OSM Tracker sí puedes asociar notas, fotografías a un punto en concreto. Entonces, OSM Tracker, de las que tenemos aquí, porque por supuesto hay otras herramientas que podrías usar, pero de las que tenemos aquí, OSM Tracker te sirve para ese caso de uso. Y Como también, ¿eh? Pero lo que pasa es que ahí ya depende del nivel de complejidad, ¿no? Si te das cuenta de esta lista, es que no lo veo bien porque está muy pequeño, pero Eh, tiene audio, tiene vídeo. Mira, este tiene vídeo también. ¿Cómo podrías también adjuntar vídeo asociado a un punto, ¿no? O sea, tendrías que dar de alta un bloque que sea de tipo geolocalización y otro de tipo vídeo, por ejemplo. Perfecto. ¿Y cuál herramienta recomiendas para mapeo en comunidades rurales? Rurales. Eh, bueno, al final del día, el GPS funciona en todo el planeta, más o menos. O sea, hay zonas que creo que no tiene tan buena señal, pero no son las zonas en las que en general estamos, ¿no? Pero tú te puedes ir al cerro y el GPS lo vas a recibir igual de bien que si estás en la ciudad. Sí, entonces la señal de GPS se recibe igual. Otra cosa es el mapa base, ¿no? Lo que comentábamos antes. Si tú necesitas un mapa base que esté más o menos completo, en entornos rurales, pues lo que les comentaba, ¿no? Quizás ahí sí hay que hacer un poco de research y, y ver si tú sobre todo para tu proceso de verificación de datos, necesitas conseguirte un mapa base que sea diferente, ¿no?
Si con el de OpenStreetMap ya te sirve, por ejemplo, ya podrías directamente publicar tus datos así con SMTracker en OpenStreetMap y ahí mismo, pues ya ver dónde están, verificarlos, descargarlos, ya. O sea, una cosa de la que no vamos a hablar hoy, que es justo la parte de la corrección de los datos, la calidad y tal, y luego ya la verificación, pues hay otras herramientas que puedes usar, ¿no? Como QGIS, por ejemplo, que es una herramienta open source que te permite literalmente hacer operaciones con datos geográficos de todo tipo y cálculos y, bueno, incluso pintar mapas si quieres. Listo. ¿Y cuáles herramientas recomiendas para el mapeo colaborativo de corte cualitativo? Es decir, entender percepciones en torno a temáticas específicas. Sí, para ese caso sería Cobo, sin ninguna duda. Aunque podrías, en verdad, si le torces un poco el brazo o SMTracker, podrías hacer algo, pero tendrías que tener ya algo como muy especificado. No, es como muy difícil. Más bien sería Cobo en este caso. Cobo es lo que necesitas para hacer ese tipo de mapeo. ¿Y Aunque, perdón, aunque por ejemplo, en la metodología de Cozonas también hay eh, ese tipo de mapeo, pero es específico de esa metodología. Listo. Y finalmente, ¿cuáles herramientas recomiendas para auditoría o mapeo de redes de infraestructuras específicas? ¿Puedes repetir? ¿Cuáles herramientas recomiendas para auditoría o mapeo de redes de infraestructura? Redes. Como yo imagino que si tienes, si estás... Redes. Sí, Ah, exacto. perdón. Disculpa, es que me falta café. Listo. Yo creo que OSM-Tracker en este caso es muy buena herramienta para, literalmente, si tú quieres, por ejemplo, tú haces tu recorrido de inspección, ¿no? Y sabes que quieres mapear ciertos tipos de infraestructura, pues lo que puedes hacer es configurar, pues eso, una interfaz específica para tu mapeo, ¿no? Es que no sé exactamente qué tipo de infraestructura quieres mapear, ¿no? Pero imagínate que quieres mapear baches y postes de la luz, pues darías de alta una estructura así que diga postes y baches y ya sería una interfaz muy sencilla y ya con eso ya sales a recorrer y vas mapeando, cada vez que estás en el lugar, puedes poner un punto. O si quieres guardar una nota, puedes hacerlo también, ¿no? Por ejemplo, si quieres añadir información extra. Y al final del día es un formato muy limpio en GPX y lo puedes subir a OpenStreetMap o directamente pasarla a tu computadora. Perfecto, perfecto. ¿Y existe capacitación para utilizar esas herramientas bajo Codeando México Feliz? Hacemos en los próximos eventos un deep dive en cada una de las herramientas, pero ¿ya existe? O sea, las tres herramientas tienen mucha documentación. A ver, MapMap es la más sencilla de todas. Es que tiene un manual que me da súper sencillo y te lo aprendes en nada, en media hora. Está muy fácil la aplicación. Para OSM Tracker y para Kobo, igual tienes mucha información, sobre todo en inglés, principalmente en inglés, de hecho. Lo único que para ciertas cosas ahí ya tienes que entrar incluso a los foros. Eh, y estoy seguro que si buscas puedes encontrar algún tutorial de Kobo y de OSM, no estoy seguro, probablemente también. Nosotros, estas herramientas, por ejemplo, OSM Tracker, hemos dado capacitaciones a distancia y presenciales y en general se puede hacer de las dos maneras y no hay mucho problema. Si hay interés podríamos hacer una. No hay tanto problema con eso. Y Kobo, pues ya la verdad es que yo diría que incluso necesitas estudiar para aprenderte Kobo al 100%, ¿no? Porque realmente Kobo sí es muy profunda. Eh, sí, los foros son bastante extensos. O sea, aquí ya sí sería como meterte sí, no sé si estén familiarizados con Stack Overflow o este tipo de lugares, pues la gente normalmente sube sus dudas y hay expertos que te las resuelven, pero pues a veces de repente sí tiene un poco de carácter Kobo. O sea, sí hay que buscarle. Tenemos 3 minutos y muchas preguntas, así que, am, bueno, tiene una pregunta de MapApp que dice que en la captura de pantalla existe una camarita, pero dijiste que no se puede sacar fotos. Querían confirmar si se puede sacar fotos con MapApp. No, es que vamos a ir a la línea. MapMap
Este es el flujo de trabajo, es como de izquierda a derecha, las distintas pantallas. La pantalla en el medio, que tiene una camarita, en verdad esta pantalla solo te aparece al principio del ejercicio, antes de empezar a mapear. ¿Sí? O sea, es una pantalla intermedia en la que puedes poner como metadatos asociados a la ruta, ¿no? En este caso, pues información que quiera, nombre de la ruta, etcétera, y te permite capturar una foto. Esto, en su momento, se pensó para sacarle una foto a la unidad, ¿no? Ya sabes que las unidades traen como pues sus colores, sus carteles de identificación de las unidades. Entonces, esto se pensó mucho para hacer un mapeo de unidades, ¿no? Pues me estoy subiendo a esta unidad, ¿no? Y aquí está la foto, y aparte esta es la información, y luego ya le das a empezar a mapear y ya entras al mapeo, pero durante el mapeo no puedes capturar fotos. Listo. ¿Y sabes si OSM Tracker está disponible para las nuevas versiones de Android? Yo lo estoy usando con las nuevas versiones de Android, pero en verdad, si lo quieren descargar, miren, aquí abajo les dejo, luego les podemos pasar una lista de URLs, ¿verdad? Eh, Es el mío por correo. Ajá, aquí en esta URL pueden descargar una versión bastante actualizada y en general si la abres en una versión moderna de Android no hay problema. O sea, si pasan los controles de seguridad. Eh, pero esta no está, es que ahora mismo no me acuerdo. Es que no me acuerdo si es que no estaba publicada en el Play Store. Pero bueno, hay lugares en los que sí puedes descargarla y es segura, ¿no? O sea, en este caso, esta si la quieren apuntar, es la que usamos nosotros. Pero igual ahí puedo averiguar un poco a ver cuál es la compatibilidad exactamente con las últimas versiones de Android, porque como creo que acaban de sacar otra nueva, ¿no? La 14 o la 15. Esto está cambiando todo el rato, ¿no? Entonces, siempre que vayas a hacer una instalación, pues te va a tocar checar. Bueno, aquí entren en Kobo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Kobo Collect App versus el Kobo Toolbox abierto con el site? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre Kobo Collect y Epic Collect? ¿Y cuál es la ventaja de Kobo Collect contra Google Forms? Entonces, básicamente, Kobo Collect, la aplicación instalada versus Kobo Toolbox, el website, Epic Collect y Google Forms. Sí. Bueno, la aplicación móvil es un poco más responsiva y luego hay ciertas cosas de la interfaz que no se dibujan de la misma manera en el móvil y en la web. En verdad, no tengo el análisis pormenorizado de todos los componentes, porque fíjate, habría que revisar todos estos, pero una cosa que sí identificamos es que, por ejemplo, el widget de la geolocalización no se ve igual. eh, y es probable que alguno de estos widgets, eh, es que no recuerdo si funcionan en la app móvil o en la web o al revés, pero puede que haya alguno que tengas que usar la versión específica de Google Collect o la parte web si quieres usar cierto componente. Pero pues ahora mismo no tengo ese dato, entonces no te puedo confirmar. Y la diferencia con respecto a Google Forms en general, hasta donde recuerdo, pues sí puedes capturar textos y ciertos campos, ¿no? Pero creo que hay muchos de estos campos que no te vienen en Google Forms. Y aparte luego Kobo lo que tiene es, luego tiene un administrador, que aquí no lo estamos mostrando, pero en ese administrador tú puedes, por ejemplo, mantener versiones de formularios, puedes publicar distintas versiones, puedes hacer descargas de datos en no sé cuántos formatos diferentes. Tú puedes, por ejemplo, conectar Kobo con tu propio sistema. Si tú tienes un servidor en el que quieres recibir los datos de Kobo directamente, tú puedes decirle a Kobo, Kobo, aquí está mi servidor con esta URL, y Kobo ya sabe que cuando llegue por ejemplo, una respuesta, que te la envía directamente a tu servidor, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas como que están muy fáciles de hacer con Kobo, o sea, está como muy pensado para ser integrado con otras herramientas. Google Forms imagino que también, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo. Y simplemente, pues eso, Kobo es más complejo. Yo creo que tiene como más elementos diferentes y más maneras de mostrarlos, sobre todo. ¿Y sabes si Kobo está disponible para iOS? Y no lo sé, se me olvidó mirarlo. La verdad es que trabajamos mucho con Android en general, pero no lo he checado. De todas formas, en ese caso, pues quizás con suerte podrías usar la versión web, pero bueno, es que habría que mirarlo. Si me quieren pasar ciertas preguntas y quieren que las mire y les dé la respuesta precisa, sin problema.
Am, tenemos muchísimo aquí, pero una cosa mira, tenemos 5 minutos y estoy para hacer una pregunta que vale todo un nuevo taller, pero querían saber sobre la publicación. Tienen los datos, cómo el próximo paso del mapeo colaborativo, cómo se publica, cómo cuenta una historia, the next step. Y ahí, ¿qué hace con los datos? Bueno, pues es que esa pregunta tan abierta no sabría muy bien cómo. O sea, ya que tiene los datos y bien, o sea, ya limpios, ya procesados, ya perfectos los datos, ¿no? Pues ahí ya va a depender un poco de, pues eso, los objetivos que te marcaste inicialmente, ¿no? Si, por ejemplo, lo que quieres es que la información de las rutas de transporte le llegue al mayor número de ciudadanos posibles, pues yo creo que ahí tu estrategia debería incluir, pues eso, tanto estrategias online como offline, ¿no? Como les mostrábamos antes, ¿no? De que generar unos mapitas que estén disponibles para, pues, sobre todo, a lo mejor población que no está tan digitalizada, ¿no? Gente mayor, pues, por ejemplo, que estén esos mapas en las paradas de transporte, por ejemplo, ¿no? O, eh, qué sé yo, es que va a depender un poco de tus canales de comunicación, ¿no? Pero, pues, podrías hacer un montón de cosas. Es que ya que tienes ese dato, ya ahí es justo el aprovechamiento, ya es otra historia, ¿no? O sea, ya es, eh, no sé, por ahí publiqué en mi Twitter una imagen animada de cómo se iba creando un mapa, de cómo se construye. Por ejemplo, pues, eso lo podrías usar, por ejemplo, para mostrarle a los ciudadanos, ¿no? El trabajo que se hizo, ¿no? De cómo de la nada se construyó una red ahí de rutas de transporte. Es que está muy lindo. Armemos un taller solo para storytelling, de cómo contar la historia de esos datos. No, perfecto, Oscar, mil gracias. Y aquí comparto también que nuestro colega del Digital Public Good Alliance, Ricardo, nos compartió que la última vez que utilizó Kobo no estaba disponible para iOS, pero que la versión web móvil servía bastante. Entonces, si quieren trabajar con Kobo y con iOS, la versión web está bien. Sí. De hecho, Ricardo fue quien coordinó este proyecto, el de Mapea tu Cuadra. Ahí está, por aquí. No sé si lo vean aquí. Sí. Y para este ejercicio se usó Kobo, de hecho. Sí. Perfecto. Mira, creo que nos está el tiempo. Tiene muchísimas preguntas aquí, más de 100 preguntas, Oscar, así que, y muchas pidiendo muchas de Kobo, muchos pidiendo un taller solo de Kobo, así que hagamos un taller solo de Kobo para responder todas esas dudas y también contar un poco de cómo implementar esa herramienta. Pero mira, Oscar, muchísimas gracias desde ya, no solo por aceptar, creo que las 600 personas que están aquí no saben, pero Oscar es un colega del BIT, trabajó muchos años en el BIT con nosotras y ahora es uno de los líderes de Codeando México, así que estamos súper felices de tenerlo aquí en el taller con nosotras. Muy bienvenido a casa siempre, al BIT siempre. Y quería agradecer a ti, Oscar, a todo el equipo de Codeando México, no solo por estar aquí en el evento, pero por todo el papel súper estratégico y fundamental que tiene en la América Latina, no solo en México, pero en toda la América Latina, apoyando gobiernos a implementar herramientas de código abierto, no solo de mapeo colaborativo. Así que les agradezco muchísimo.